dejo que presentes tú tranquilamente. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa que hemos titulado Visión realista de la implementación tecnológica en salud. Esta es una mesa en la que vamos a hablar de implementación de tecnologías de la información en el ámbito de la salud. Vamos a analizar tendencias, vamos a analizar avances tecnológicos, vamos a ver proyectos y vamos a ver oportunidades y financiación. O sea que vamos a ver un poquito de todo. Contamos en esta mesa con 4 ponentes de lujo, que bueno, pues voy a irlos nombrando. El primer ponente que nos va a hablar de gestión de datos y de redes es don Alberto Calero, que es asesor de Facebook Connectivity Menlo Park en California desde 2016. Es máster en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, presidente y fundador de A&J Engineering y ha sido partner en diversas compañías tecnológicas internacionales. Fue miembro del Comité de Dirección de France Telecom España y director general de datos móviles en Orange. Se unió a Amena en 2001 como director de Innovación, Contenidos y Servicios Convergentes. Antes de Amena trabajó en otras importantes compañías como el Grupo Prisa, como director general de Innovación y Tecnología, en Kodak como director de Marketing para España y Portugal, en Hewlett Packard como director de la Red Mundial de Innovación, director europeo de Nuevos Servicios de Internet, director de Marketing para el sur de Europa y director de Tecnología de la Información. Trabajó también para el Grupo Telefónica en la División de Ingeniería y Sistemas y bueno, fue teniente de las Fuerzas Aéreas, trabajando en la División de Guerra Electrónica, donde fue galardonado con la Cruz del Mérito Aeronáutico por su contribución en los modelos de propagación de radar y los modelos de terreno digital. En 2011 se le concedió el Premio Nacional de Telecomunicaciones, otorgado por la Universidad Politécnica de Madrid. Y Alberto, bueno, pues ha colaborado con múltiples universidades, tanto estadounidenses y nacionales, y es profesor honorífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos, un currículum pues cortito, y eso que lo he reducido bastante. El siguiente ponente, que nos va a hablar de planteamientos teóricos con posibilidades prácticas, es doña Elena Hernando, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid. Es ingeniera de telecomunicación y desarrolla toda su actividad docente e investigación en el campo de la ingeniería biomédica. Pertenece al Grupo de Bioingeniería y Telemedicina y al Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, donde dirige el Laboratorio de Medicina Personalizada ITIC. Es investigadora principal en el Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del Instituto de Salud Carlos III. Es miembro de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica y de la Sociedad Española de Diabetes. Lleva 30 años investigando en el campo de la ingeniería biomédica. Es senior member de IECubo desde 2012, miembro del Comité Europeo de Normalización y del Comité Técnico de Normalización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud y miembro del Comité Asesor Científico de la Sociedad Española de Informática de la Salud desde 2020. Nuestro tercer ponente, que nos va a hablar de tecnología en el futuro presente, es don Julián Isla, que es gerente de recursos de datos e inteligencia artificial en Microsoft. Es ingeniero de software de formación, cuenta con más de 25 años de experiencia trabajando en empresas internacionales de tecnologías y de la información. Tiene experiencia ayudando a los clientes en la transformación digital y cómo usar las posibilidades de la inteligencia artificial para llevar a las organizaciones hacia la automatización de procesos. También es cofundador de la Fundación 29, una organización sin ánimo de lucro centrada en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las personas a tomar decisiones sobre su propia salud, basándose en la evidencia proporcionada por los datos y respaldada en los sistemas de inteligencia artificial. Y es también director científico de la Federación Europea del Síndrome de Dravet, una organización europea de pacientes que sufren este síndrome.
Y Julián, bueno, es padre de Sergio, que es un niño de 13 años con el síndrome de Dravet. Forma parte del Comité de Medicación de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea de Medicamentos, como representante de pacientes. También forma parte del Grupo de Asesoramiento Terapéutico de Eurosdis, la mayor organización de enfermedades raras de Europa. Y en España es miembro del Grupo de Asesoramiento Científico Ciberer y miembro del Comité de Instituto de Investigación Carlos III. Y finalmente, nuestro cuarto ponente, que nos va a hablar de asesoramiento tecnológico en sector sanidad, es don Ángel Hortal, que es director global de desarrollo de negocio del vertical de sanidad Minsight de la empresa Indra. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Atesora una trayectoria de 20 años en el sector salud, en el ámbito de la consultoría estratégica, gestión y tecnología, y en España ha desarrollado proyectos en los principales servicios regionales de salud, redes de provisión privadas, aseguradoras e industria farmacéutica. En el ámbito internacional ha trabajado principalmente en América Latina e Italia. Y bueno, pues como pueden ver ustedes, tenemos unos ponentes pues, de lujo con unos currículums impresionantes. Contamos en esta mesa con 1 hora y 15 minutos de exposición. Cada ponente contará con 10 minutos para hacernos una presentación de su temática. Y bueno, pues siguiendo la normativa COVID, lo que haremos será, mientras no expondramos, no nos quitamos la mascarilla, y para hablar nos quitaremos la mascarilla para que se entienda bien. Yo no lo he hecho bien, pero bueno, el siguiente espero que lo haga bien. Podrán formularse preguntas o bien de forma presencial o bien de forma telemática, a través del enlace en la página web de las jornadas. Bueno, pues no les entretengo más. Doy paso al primer ponente, que es don Alberto Calero. Alberto, cuando quieras. Me quito la mascarilla, ¿no? Hago bien. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por su tiempo y espero que les cuente algunas de las cosas que he tenido la oportunidad de ver en mi vida y ahora sigo viendo directamente en relación con la evolución de las tecnologías de la información en las telecomunicaciones y la posible aplicación a todas las áreas. Ya no es solo el área médica. Con lo cual, pues espero que se lo pasen un ratito bien. Mire, básicamente lo que yo quiero comentarles es un efecto que he venido viendo y que todos hemos podido ir viendo a lo largo de los años, que es acerca de la evolución tecnológica y cómo, llegado el momento, algunas tecnologías específicas, cuando superan diversos umbrales específicos, transforman realmente el producto donde intervienen, donde están. Específicamente, me gustaría hablar de 3 de las tecnologías que están en estos momentos más en boca de todos. Todo lo que es la ingeniería de datos, lo que es el machine learning, básicamente como uno de los elementos muy importantes dentro del campo de la inteligencia artificial, y al mismo tiempo otro tema importante que es todos los avances que ha habido en sensores y en actuadores y en los sensores remotos. Y fíjense, todas estas tecnologías son tecnologías que han existido desde hace muchos años. Pero lo que sucede es que llega un momento en que estas tecnologías superan diferentes umbrales y eclosionan en una realidad que hace que se transformen realmente las cosas. De hecho, es algo de lo que hemos estado viendo con todos los sistemas de videoconferencia. La tecnología de videoconferencia es algo y trabajo en grupo, es algo que ha venido existiendo desde hace muchísimos años. Y lo que sucede es que llega un momento en que, digamos, la calidad, las prestaciones, la disponibilidad es tal que permite que todos lo podamos utilizar. Y además que haya una cultura, que eso es una de las consecuencias de esta pandemia, que realmente acepta ese proceso. Yo pongo a veces el ejemplo de los niños pequeños cuando se van a tirar a la piscina, que no quieren tirarse a la piscina, pero una vez que ya se han tirado a la piscina, luego no hay quien lo saque. Pues esto es algo parecido a ese movimiento que hemos tenido en el mundo de, en este caso, pues el trabajo en grupo y la comunicación en grupo. Vamos a ver,
en el año 2007 yo fui uno de los fundadores de Amena, y cuando vendimos la compañía a France Telecom, seguíamos allí. Una de las transformaciones más importantes que pudimos ver y que todos hemos podido ver es la aparición del iPhone en el 2007. La aparición del iPhone era realmente, digamos, un cambio en lo que era el pensar en los teléfonos como teléfonos. Era realmente el concepto de Internet móvil y el concepto de smartphone. Y realmente cuando uno ve qué es lo que sucedía en el iPhone, lo que se da cuenta, uno, es que era un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Es decir, había una serie de tecnologías de datos inalámbricas, tecnologías de interface de usuario, tecnologías básicamente de cálculo y de almacenamiento que permitían hacer un producto, y ese producto comenzaba una categoría radicalmente nueva. Fíjense que esto es lo que quiero comentarles, porque creo que esto es lo que está pasando o va a empezar a pasar ya, de hecho, en muchas áreas, y desde luego la salud es una de ellas. Es decir, aparece como una nueva categoría sencillamente porque hay un umbral en esas tres tecnologías que les he comentado que se supera, y entonces permite hacer una realidad, una serie de productos, sistemas diferentes y además con un concepto, con un tratamiento distinto. Fíjese, hay en estos momentos tres ejemplos que a mí me gustaría comentarles aparte de este que hemos visto del iPhone, para que vean hasta qué punto esto es algo que sucede y que realmente es real e inminente. Vamos a ver, voy a hablarles de tres cosas. Una, que es el telescopio más grande que existe en el mundo y el más potente. Otro, el avión más avanzado que existe en el mundo y también el más sofisticado en cuanto a lo que es la tecnología. Y otro, pues una de las cosas que he tenido la oportunidad de ver muy de cerca allí en Facebook es ni más ni menos que cómo las tecnologías pueden ayudar a intentar una comunicación directa con el cerebro. Pero el objetivo fundamentalmente es que vean que hay tres tecnologías, que son las que hemos dicho anteriormente, que combinadas y con el nivel que tienen, permiten el nacimiento de una realidad distinta, de un producto distinto y sobre todo de un uso diferente. Fíjense, el telescopio más grande del mundo en estos momentos es software. Es ni más ni menos que el haber unido toda la información que se tiene, todo el Big Data que se tiene de todos los telescopios, radiotelescopios, informaciones que vienen de las ondas de espacio profundo y ordenarlas en grandes bases de datos. Ahí me refiero que sí que hay alguien que hay aquí de Microsoft, que precisamente el SQL Server fue una de las tecnologías que se utilizó para manejar esa grandísima cantidad de datos, y esa es la forma en estos momentos en que las personas, los astrónomos, abordan el acceso a los telescopios. Antes había que ir a ver si tenía tiempo en la red de radiotelescopios de un lugar, de otro. En estos momentos el tema es diferente, es decir, vamos a ver si puedo tener acceso, y es muy fácil porque ya, digamos, es un entorno abierto, a toda esa información que existe y sobre todo a una inteligencia artificial que me permite identificar patrones que coinciden con aquello que yo estoy buscando. Y entonces eso hace que, digamos, la aproximación sea radicalmente diferente. Fíjense, el telescopio más importante de estos momentos, en el mundo, tiene una tecnología subyacente que es ni más ni menos que una tecnología de ingeniería de datos de las más avanzadas y al mismo tiempo una serie de elementos de inteligencia artificial y sobre todo de machine learning en cuanto a lo que es la identificación de patrones, que digamos es un nivel superior muy parecido al que nosotros utilizamos cuando pensamos o cuando vemos o cuando analizamos qué es lo que le pasa a un paciente. Ese es básicamente el caso. Fíjense, aquí hay dos aviones. Uno, que es una Cessna. Yo soy muy aficionado a volar y vuelo precisamente en ese avión. Ese avión es más difícil de volar que el de arriba, que es un F-22. El F-22 es un avión que está repleto de sensores por todos los sitios. Es un avión que es inestable, es decir, no vuela. Si yo lo hiciese de papel e intentase lanzarlo, ni siquiera planearía. Pero da igual, porque lo que sucede es que con un cambio instantáneo de muchísimos de los actuadores de vuelo, que son potentísimos, tan potentes que cuando el avión está parado, el piloto está con las manos en alto
para no tocar ningún mando, porque un movimiento rápido, sencillamente, de uno de los mandos podría lesionar a cualquiera de las personas que están de soporte en tierra, poniendo en marcha el artefacto. Entonces, lo que les quiero decir es que aquí aparece una cosa muy curiosa, y es que este artefacto es el más querido por los ingenieros de telecomunicación, los ingenieros electrónicos. ¿Por qué? Porque tiene unas características de invisibilidad al radar tremendas, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de un ingeniero aeronáutico, es un avión difícil, y es un avión difícil porque el piloto lo único que le dice es al ordenador qué es lo que le gustaría hacer, el otro lo interpreta y hace o deshace lo que quiera hacer. ¿Qué pasa? Una plataforma aérea ya no se piensa como si fuese un avión, se piensa como una cosa que tiene que llevar armas, que tiene que no ser detectable, y entonces cambia radicalmente, sencillamente porque hay un umbral de tecnologías que se ha superado. Hace unos cuantos años estos aviones no se podían hacer, y no se podían hacer fundamentalmente porque esas tres tecnologías que he comentado no habían superado el umbral adecuado. Fíjense, estos son ni más ni menos que una estimación de la cantidad de información que hay en un momento determinado en un cerebro. Es como el equivalente a 4 películas de alta definición por segundo. Y como ustedes se pueden imaginar, a cualquier compañía que esté metida en el mundo de las redes sociales, la comunicación es fundamental. Y la comunicación, pues, que esté limitada a la rapidez con la que yo puedo dar con los dedos, pues es muy, muy reducida. Incluso la voz es muy, muy reducida. Pero, sin embargo, la posibilidad para una nueva generación de crear un tipo de interface que permita muy rápidamente comunicar con lo que está sucediendo, los patrones que están sucediendo de comportamiento en el cerebro, es fundamental. Y precisamente esas tecnologías en estos momentos permiten el poder empezar a hacer, digamos, unos modelos, unas medidas, unos primeros experimentos que permitan fundamentalmente el poder comunicar de una forma no invasiva, eso es muy importante, con lo que es el cerebro. Como se puede imaginar, de nuevo, son tecnologías de ingeniería de datos, tecnologías de sensores, en este caso todo lo que es la óptica es fundamental para conseguir identificar cuáles son comportamientos y patrones, el Big Data, por decirlo así, del cerebro, sin tener que hacer nada invasivo, sin tener que, actuar sobre él. Aquí lo que ven básicamente son algunos ejemplos reales, pues en este caso de una persona que solo pensando pues está comunicándose, es una persona que tiene ELA básicamente, y esto es algo real que se ha hecho, es despacio todavía, pero fíjense que ni siquiera es un análisis de la variación de todo lo que es el componente sanguíneo del cerebro, sino que directamente actúa sobre lo que sería identificar el comportamiento a nivel celular, con lo cual volvemos otra vez a tener grandísimas cantidades de datos, pero sobre todo un tema no invasivo en cuanto a la toma de información. Y en este caso es una persona que está básicamente oyendo por las sensaciones que tiene en el tacto, que es otro de este experimento es más. Bien, y fundamentalmente también, otro de los puntos fundamentales es comprender que el cuerpo humano, en cierta manera, en muchas maneras, es digital. Y ya la forma de simular y la forma de aplicar esas tres tecnologías a cualquier elemento relacionado con el cuerpo humano tiene una naturalidad en cuanto a la conexión, fundamentalmente por la capacidad de medir y de comprender y de calcular que tenemos en estos momentos. Cuando tenemos este tipo de evolución, lo que sucede es que se empiezan a identificar sistemas dentro del sistema. Es decir, el avión tiene una serie de subsistemas. Es decir, el radiotelescopio o el telescopio, con información de todos los telescopios, tiene una serie de subsistemas. Es un paso natural. Si nosotros vemos cuál sería la evolución o la aplicación de estas tecnologías de una forma genérica, lleva también una forma diferente de comprender el tema, que es básicamente identificar los diferentes subsistemas del cuerpo humano y cuál puede ser la interconexión entre ellos. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de medir lo que antes no se podía medir, identificar patrones e identificar
nuevos aspectos de esa realidad, exactamente igual que nosotros tenemos en estos momentos no un teléfono móvil, sino un sistema muy potente de acceso a Internet, porque en un momento determinado eclosionaron esas tecnologías. Este aspecto de sistema a un nivel superior es algo que tecnológicamente siempre ha sucedido cuando se superan esos subsistemas, y en el fondo es una forma de manejar la complejidad de una manera distinta. Fíjense, voy a intentar poner un ejemplo que he visto ya en algunas compañías que están empezando a tener esta aproximación. Por ejemplo, ustedes saben que la gravedad tiene un impacto en muchos de esos subsistemas del cuerpo humano. De hecho, aquí pongo algunas de las cosas que son conocidas dentro de la literatura y algunos de los problemas que para los viajes largos o las estancias largas fuera de la gravedad, pues aparecen. Bueno, pues en estos momentos aparecen, por ejemplo, tecnologías, aparecen aproximaciones de compañías, startups en muchos casos, compañías que generan nuevos tipos de sistemas basados fundamentalmente en analizar precisamente por la capacidad de medida nueva que se tiene, cuáles son los efectos, por ejemplo, de cambios de gravedad, aceleraciones dentro de diferentes subsistemas del cuerpo humano. Y sobre todo se trata de modelizar y de comprender esos patrones y al mismo tiempo ver el impacto que pueden tener sistemas, como puede ser la gravedad, sobre otros subsistemas, y por primera vez aparece la capacidad de medir, de almacenar y de comprender, básicamente, de una forma diferente, en este caso, una serie de subsistemas, por decirlo así, del cuerpo humano. Con lo cual, esto que les he contado es ni más ni menos lo que yo ahora tengo la oportunidad de ver, durante toda mi vida lo he estado viendo en todas las compañías en las que he tenido la fortuna de estar, que eran compañías con punta tecnológica, básicamente, en todo lo que era el mundo de la tecnología de la información. Y una y otra vez hemos visto esas transformaciones cuando se superan diferentes umbrales y afectan a cualquier aplicación de las tecnologías de la información en cualquier área, básicamente. Con lo cual, esa idea de entender que los subsistemas del cuerpo humano pueden por primera vez medirse, entenderse, crear patrones, eso es algo, una tendencia que de hecho pues, estamos viendo y estamos experimentando pues, en el mundo de las nuevas compañías, de startups, de la investigación de las grandes compañías. Algo fascinante equivalente a esa transformación curiosa que hemos vivido de poder trabajar de forma remota por la videoconferencia, no solo por las tecnologías, sino porque nos hemos acostumbrado a ello y tenemos una nueva realidad. Pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que es un poco esas tres tecnologías y digamos, lo que está sucediendo en estos momentos, esa eclosión, que será algo parecido a lo que vimos en el 2007 con el smartphone, con el Internet móvil, que tanto ha cambiado nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante tu exposición. Y vamos a dar paso al siguiente ponente, que es doña Elena Hernando. Elena, cuando quieras. Pues buenos días a todos. Lo primero que quería hacer era dar las gracias a la organización por haberme invitado a estar aquí y poder ver en presencial a tantos amigos y gente conocida. Bueno, pues yo lo que había planteado, mi presentación se llama Planteamientos teóricos con posibilidades prácticas, pues quería hacer un repaso a algunas de las colaboraciones que hacemos desde la universidad con este hospital. Es decir, que vamos a hablar de la innovación desde dentro del hospital, la innovación que surge de los profesionales, sus necesidades y que nos las plantean y en un entorno de multidisciplinaridad entre los ingenieros que somos nosotros los que estamos en la parte de la universidad, con sobre todo mucho talento joven de alumnos que nos ayudan a poner en práctica y a materializar todas estas ideas y que las tecnologías que necesitamos hoy en día para innovar están accesibles, están disponibles, no son tecnologías
ni caras ni alejadas están en nuestras manos y podemos trabajar con ellas, incluso confinados en pandemia, sin necesidad de acceder a grandes recursos. Con todas estas piezas del puzzle que se han conjugado y están hoy en día disponibles, pues ha sido posible que hagamos pues este tipo de colaboraciones. La andadura de esta alianza entre la universidad y el hospital procede del año 2014, en que firmamos un convenio de colaboración educativa, principalmente para trabajar, para compartir alumnos con prácticas externas curriculares, tanto en el nuevo grado de Ingeniería Biomédica, que aparecían estas titulaciones en España, y el máster de Ingeniería Biomédica. A partir de las prácticas, muchos alumnos se han enganchado a hacer sus trabajos fin de titulación. Incluso pues, tenemos ahora mismo una patente solicitada y proyectos de investigación también en fase de aprobación. Voy a hablar de las colaboraciones que tenemos con el Servicio de Anestesiología, de Oftalmología, de Oncología y de Pediatría. Estos son pues algunos de esos trabajos que han hecho los estudiantes. Pues hemos colaborado en anestesia pues, con el doctor José María Calvo y principalmente con Alfredo Abad, donde tenemos más avanzados los trabajos y donde han colaborado más alumnos y se han hecho más tareas. Y ahora contaré un poquito las cosas que se están haciendo. En oftalmología con la doctora María José Crespo, en oncología con Miguel Ángel Lara y en cardiología pediátrica con Ruth Solana. Bueno, pues en la parte de anestesiología el objetivo es crear un sistema automático de infusión de los fármacos que se utilizan durante la anestesia. Es decir, que tenemos que crear un algoritmo, que es el que está aquí en la parte de abajo, un algoritmo que sea capaz de leer las señales que proceden del paciente y de esos sensores que nos están dando la información del paciente, comandar las bombas de infusión para la administración, que se vaya modificando la administración de los fármacos en cada momento y teniendo en cuenta cuáles son las perturbaciones que está generando la propia intervención. Aquí hemos trabajado tanto en la creación de un algoritmo automático de control en lazo cerrado, que es el que está siendo objeto de la solicitud de patente, como en la parte de comunicación con los dispositivos. No es obvio el obtener las señales de los dispositivos, que suelen ser equipos con protocolos de comunicación a los que no es muy fácil acceder, tanto para la lectura de los datos como para luego el envío de la información de lo que tienen que hacer. Y también hemos trabajado en la parte de hacer un simulador de paciente, hacer pacientes virtuales con los que probar la tecnología y utilizar ese paciente virtual como elemento de prueba antes de llegar a hacer un estudio con pacientes reales. Bueno, y también hemos trabajado en la parte de visualización y análisis de las señales fisiológicas. En cuanto a la colaboración en oftalmología, el objetivo es extraer información de las imágenes de OCT. Y en este caso hemos hecho una plataforma para la segmentación automática de las capas de la retina, y también hemos trabajado en la utilización de algoritmos de inteligencia artificial, de deep learning, para el análisis automático de esas imágenes de OCT y la clasificación, el diagnóstico de si un paciente presenta una patología u otra patología. Y hemos obtenido bastantes buenos resultados en lo que es la clasificación de las imágenes de la patología de membrana epirretiniana. En el caso de oncología, el objetivo era mejorar la experiencia del paciente en la sala de espera. Que el paciente que está recibiendo quimioterapia, que viene por la mañana, se le hace la analítica y hay mucha incertidumbre en el momento en que va a poder entrar a la sala de sillones, pues obtener la información para darle una estimación al paciente de cuándo tendría que ir a la sala de espera porque está próximo que le vayan a llamar. Y que si van a pasar muchas horas, pues que pudiera darse un paseo fuera del hospital y que no tenga que estar sentado físicamente en la sala de espera. Entonces, para esto hace falta tener información de la preparación del tratamiento, cuando el tratamiento está disponible para ese paciente, la disponibilidad de sillones en la sala de administración
y cuál es la duración de los tratamientos de los que ya están en esos sillones y que liberarán un espacio cuando termine su tratamiento. De esa manera se puede calcular una hora estimada en que a ese paciente se le comience la administración y se le puede notificar al paciente que en ese momento le dé tiempo pues, a acercarse sin tener que estar allí sentado. Entonces, lo que se ha diseñado pues, es la aplicación que utilizarían los profesionales, las enfermeras y los oncólogos, que les permite ver la ocupación de la sala, ver la estimación que a un paciente tiene de hora la hora estimada para comenzar, ver las estadísticas, con esto se podrían sacar después las estadísticas de las salas, y todo esto requiere pues la comunicación con los sistemas de información que están involucrados. Esta parte de interacción todavía no la hemos implementado, pero es una de las partes más complejas, cómo conseguir acceder a la información, la interoperabilidad entre los sistemas de información. Y por último, la colaboración en cardiología pediátrica, pues lo que hemos trabajado ha sido en el desarrollo de una app móvil que corre en una tablet para el registro de la auscultación de los niños. Entonces permite el registro de la auscultación en diferentes puntos, se registra el sonido y se puede enviar ese sonido también para que quede registrado en la historia clínica. Para esto hace falta pues, la comunicación con un estetoscopio electrónico, que en este caso tiene comunicación vía Bluetooth. Bueno, pues estos son algunos ejemplos, algunos de ellos, ya digo, se han hecho incluso durante la pandemia, y un poco enlazando pues, con el programa Digital Europe, que se ha aprobado la semana pasada, el 11 de noviembre, pues todo de lo que se está hablando hoy aquí está muy alineado con este programa Digital Europe, porque una de las cosas que quieren fomentar es la creación de espacios comunes de datos y creación de una infraestructura de servicios federados en la nube. Necesitamos que existan esos espacios comunes de datos y que podamos acceder a la información para poder hacer todas estas herramientas de salud digital. Son los datos los que el principal ingrediente para estas herramientas. Que se creen instalaciones de ensayo y experimentación para soluciones de inteligencia artificial, que ya se ha hablado también un poquito en la ponencia anterior, que se avance en la formación en tecnologías digitales, que los ciudadanos cada vez seamos más digitales en cuanto a nuestros conocimientos, y que se cree y se explote servicios digitales que apoyen a la interoperabilidad transfronteriza. Aquí habla de transfronteriza, pero yo iría a algo más local, la interoperabilidad entre los datos de salud que tenemos en la Comunidad de Madrid o en nuestro país. Bueno, y esto de lo que se trata es de ir de la teoría a la práctica, pero de la práctica a la acción, que consigamos que todas estas ideas que surgen, algunas de ellas pues puedan llegar a implantarse en el hospital para ayudar a los profesionales a hacer su trabajo día a día de una manera más eficiente y sobre todo para ayudar a los pacientes. Y esto es todo lo que... Muchas gracias, Elena. No sabía que hacíamos tantos proyectos, alguno incluso no lo conocía. Muy bien, fantástico. Bueno, pues vamos a dar paso al tercer ponente, que es Julián Isla. Y bueno, pues Julián, cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación. Iba a decir a los organizadores, pero realmente no sé quiénes son los organizadores. Yo conozco a José Antonio, que me invitó, así que le doy las gracias a él. La verdad es que después de estas presentaciones pone el listón tan alto que es complicado poder aportar algo. Así que yo no quiero aportar nada, sino lo que quiero es irritaros. Yo lo que quiero es que salgáis de aquí con una irritación, o por lo menos con algún antígeno, algún anticuerpo por ahí activo en vuestro sistema y que os permita actuar, como decía Elena, ¿no? Porque esto se trata de actuar y de hacer cosas. No sé si veis la presentación. Sí, ahí está la presentación. A mí me gusta mucho Star Wars y por eso la presentación tiene algunas referencias a la película. Como me ha presentado José Antonio, no me voy a entretener mucho, así que simplemente os digo que Microsoft es el que me paga y el resto lo hago como voluntario. Y lo más relevante de lo que hay ahí que hago es ser miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento. Mi comité da la designación de medicamentos huérfanos para enfermedades raras. Yo tengo un hijo, una enfermedad rara, 13 años, síndrome de Dravet,
¿Algún neuropediatra en la sala? Caramba, qué pena. El síndrome de Dravet es una enfermedad muy grave. De hecho, esta mañana me he venido para acá dejando a mi hijo convulsionando, para que os hagáis una idea. Él suele tener unas 5 o 6 crisis por las noches, casi todas las noches. Pero veis un poco la idea de la gravedad de la situación. Pero bueno, esto es simplemente como miembro de un comité de la EMA, las opiniones de esta sesión son las mías, no son las de la agencia. Ahí tenéis mi currículum y mi declaración de intereses, básicamente diciendo que no tengo relación financiera con la industria farmacéutica. Este es el virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19, que lo sabréis de sobra, pero lo interesante de la foto es que es una foto lo más parecido a la realidad. Esta es la foto que tenemos más parecida a cómo es el virus de verdad. Lo hizo un grupo en marzo de este año y este virus nos hizo algo fascinante, que es que nos quedamos en casa. Como decía Alberto también, el teletrabajo estaba ahí, y la teleconferencia estaba ahí, lo usaban algunos, lo usamos algunos, y de repente pasamos a usarlo casi todos. Los que teníamos la suerte de trabajar en casa, los que tenéis que venir al hospital, a lo mejor fue diferente. Pero bueno, esta señora está aquí mientras la ciudad estaba vacía, y el miedo que teníamos los que trabajamos en la industria de la tecnología es: ¿Internet va a aguantar? ¿Vosotros tenéis el miedo de mi hospital va a aguantar? Los informáticos teníamos el miedo de ¿Internet aguantará? Porque si todo el mundo se va a casa a trabajar y a ver Netflix y a enviar mensajes de WhatsApp, Internet nunca había tenido esa carga. Pues bien, lo que le pasó a Internet es que aguantó. Veis aquí el aumento del tráfico que tuvo y ¿no os parece sorprendente que después de este año y medio que llevamos Internet no se haya caído y no haya tenido problemas? Es decir, no sé si alguien ha experimentado en casa problemas de esto va lento y tal. No. Es fascinante, ¿eh? Si lo pensáis, ostras, ¿qué ejercicio hicieron los que diseñaron Internet para permitir que fuera tolerante a carga como es actualmente? Bueno, la razón de que fuera tolerante a carga es por el diseño que se hizo originalmente. Ahora diréis, madre mía, qué rollo nos está metiendo aquí de topologías de Internet y de sistemas de información. Y ahora veréis la conexión con la medicina. Internet tiene esta pinta a un nivel muy alto. Esto sigue algo que son las curvas de Ricci, que son un sistema topológico de cómo se organizan nodos, pero bueno, sin entrar en mucho detalle. Lo fundamental de Internet es que no está centralizado. Internet se diseñó, y de una forma curiosamente que fue política, por cuestiones políticas se decidió que fuera descentralizado, y por las instituciones que lo arrancaron y cómo arrancó, pero la descentralización de Internet permitió que no se cayera. Porque Internet tiene la capacidad de que cuando algo se atasca, se va por otro lado. Así, a grosso modo, cómo funciona. Tiene un problema, Si hacemos zoom, y veis aquí, hay nodos en Internet que están muy juntitos. Tienen un punto único de entrada. No es único exactamente, pero hay un responsable de este pequeño corpúsculo. Y esto es lo que provocó la caída de Facebook, que fue la caída de WhatsApp, que probablemente visteis. El 4 de octubre la gente empezó a llamarse por teléfono, diciendo, oye, te envío un WhatsApp y no me respondes. Seguramente que os pasaría, porque anda que no se utiliza WhatsApp en el ámbito clínico para contactar con colegas. Y la gente empezó a llamar, y la gente se dio cuenta de que WhatsApp se había caído. No se cayó WhatsApp solamente, se cayó todos los sistemas que tiene Facebook, Instagram y todo el grupo de la empresa que es Facebook, que ahora es Meta. Por cierto, han cambiado el nombre, ahora son Meta. ¿Y por qué pasó esto? Las empresas grandes, Microsoft también lo tiene, controlan estos nodos, lo controlan ellos. Tienen muchos servidores y se les da direcciones IP, que se llaman en concreto las direcciones para llegar, y lo controlan ellos. Entonces Facebook cometió un error de actualización y las tablas de enrutado internas, las tablas de enrutado son como las direcciones de dónde está quién, metieron un error y se propagó. En el vídeo veis, en Internet, los servidores que tienen estas direcciones, cómo se iban borrando. ¿Veis que se van borrando las conexiones? Y se borraron en 15 minutos. Poco más. O sea, el error de Facebook se propagó. Y diréis, joder, los de Facebook no se enteraron de este problema porque tienen sistemas de monitorización. Sí, se enteraron. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que cuando los ingenieros del centro de datos intentaron acceder al centro de datos, no pudieron entrar. Básicamente porque no tenían acceso a la puerta. Literal,
La separación entre el que opera los servidores y los ingenieros de software es tan grande en el mundo de las tecnologías de la información que los que trabajamos en software no tenemos acceso al data center. Y eso es lo que les pasó. No pudieron acceder y las horas de retraso en acceso al data center fueron las que motivaron en gran parte el retraso en levantar los servidores. Luego hicieron un gran trabajo y lo levantaron, pero estuvieron, no sé si fueron 6 o 7 horas con todos los servicios caídos. A lo que voy es que ya hay dos reflexiones con esto. El problema de la centralización, que te genera estos problemas, y lo seguro que son los sistemas en la nube, que fijaros que ni las propias compañías tienen a veces posibilidad de acceder. Pues imaginaos para un atacante externo, todavía es mucho más complicado. Yo creo que la idea de José Antonio cuando me invitó fue que hablase de inteligencia artificial y lo que hacemos en Microsoft y demás, o desde mi fundación, desde Fundación 29. Pero mi reflexión con respecto a la inteligencia artificial o al Machine Learning en concreto, o al Deep Learning en concreto, porque todos hacemos ahora mismo aprendizaje profundo. O sea, la inteligencia artificial yo creo que no existe. El aprendizaje automático ahora básicamente es Deep Learning, aprendizaje profundo. El gran problema de todo esto es la falta de datos. Y es la irritación que yo quería transmitiros. ¿Cardiólogos hay en la sala? Sí, ¿no? Alguna habrá, alguna por allí. Estarás de acuerdo conmigo en que probablemente el colesterol sea uno de los factores de riesgo cardiovascular, aunque luego hay muchas discusiones y las tablas esas se cambian y demás, pero podemos llegar al acuerdo de que es uno. Son las 12:06. Si a las 12:10, 12:15, alguien es capaz de enviarme un gráfico de su colesterol en los últimos 5 o 10 años, le invito a cenar. juliani@microsoft.com. Lo tenéis fácil, sois médicos, acceder a los sistemas, coger un dato se hacen analíticas. El colesterol no es el nivel de cromatina en algo sofisticado, es colesterol, señores. Acceder a Selene, sacarlo y enviármelo. No debe ser tan complicado. A ver si alguien lo consigue. Las 12:07. Esta es la irritación, ¿eh? No hay datos suficientes para hacer inteligencia artificial, aunque pensamos que sí. Veréis, la gravedad, la fuerza de la gravedad, es básicamente una ley física que nos atrae hacia la Tierra y por eso estoy aquí y no estoy flotando por ahí, aunque tengamos esos trajes que decías. Esta ley de la gravedad atrae objetos a la Tierra, pero lo que hacemos, las compañías que hacemos software, cuando trabajamos con un cliente, es decirle, ¿dónde está tu gravedad del dato? ¿Hacia dónde va? ¿Lo has pensado? ¿Dónde va el dato? Alguno dirá, ¿el dato va a Selene? Pues sí, vale, es un buen planteamiento, pero la realidad es que en general, en el mundo sanitario, los datos vienen aquí, al hospital. Ahí la fuerza de gravedad gira hacia el hospital o hacia los proveedores de salud o, bueno, los centros de atención primaria, pero el sistema de salud, ¿vale? Y el gran problema es que esto cuesta mucho sacarlos, por diversas razones, ¿eh? Entonces lo que sucede es que el dato es muy difícil de escapar de un centro sanitario. Veréis, en abril de... Un minutillo. Un minuto, madre mía. Entonces no os cuento la anécdota y ya os la cuento si alguien me la pregunta. La realidad realmente con lo que nos está pasando ahora es que los datos, además de producir los hospitales, lo producimos pacientes, hay datos externos que producen máquinas. Yo de mi hijo tengo un genoma, más bien tengo un trío. ¿Dónde lo guardo? ¿Lo puedo guardar en el hospital? No puedo, porque no tenéis sistemas de guardar información de este tipo. Entonces, el almacenamiento y la capacidad de hacer la información es un grave problema. Y ya corro, os lo prometo. El planteamiento que nosotros proponemos, y realmente que propone también la Comisión Europea, porque si leéis lo que decía Elena del Espacio Común de Datos Europeos de Salud, lo que propone la Comisión Europea es hacer sistemas descentralizados y sistemas distribuidos. No tanto federados, porque yo no sé si la federación resolverá el problema, pero básicamente lo que pretende la Comisión, lo que está diciendo es hay que centrar y pivotar el dato hacia el paciente. Nosotros lo que exploramos en Fundación 29 son mecanismos de pivotar el dato hacia el paciente, porque eso resuelve muchos problemas. Resuelve el problema de la interoperabilidad, resuelve el problema del transporte de los datos, de la propiedad y un montón de problemas que ahora mismo tenemos y que si giras el dato y lo mueves hacia el paciente, resolverías. De hecho, el NHS, el Servicio de Salud británico, ya lo está implementando con esta iniciativa, que está articulando pods, que llaman ellos, unidades de almacenamiento al paciente, y mete la información ahí y se lo dan.
y el ciudadano es soberano sobre el dato. Y porque escapar de la gravedad necesita energía, básicamente es costoso y tienes que hacer iniciativas de ese tipo. Todo esto se basa en este concepto que inventó este señor, que es el que inventó la web, y que se basa en esta iniciativa que se llama Solid, que es un sistema, son estándares que permiten la generación de estos contenedores para los ciudadanos, con el fin de que puedan escapar de la estrella de la muerte. Y eso os ayuda también a vosotros, porque para los clínicos, para los que hacéis medicina, a veces escapar de las restricciones del propio hospital, de los problemas de los comités éticos, de las pegas de los abogados, del DPO, es un drama. Muchas veces ni siquiera vosotros podéis escapar de esos datos. Esta es la iniciativa del Ministerio Británico. Aquí tenéis más datos de lo que están haciendo con la referencia abajo y sus planes de implementación. Y ya está, ya termino. Mi mensaje fundamental e irritativo, y luego ahora miraré a ver si alguien me ha enviado el colesterol, es que la descentralización es la clave, en el fondo. Va a costar, va a ser un proceso que todos tenemos que acostumbrarnos a decir, ostras, macho, pero no voy a tener el dato aquí. Pero de verdad es lo que permitió que Internet estuviese arriba durante la pandemia. Y ahora sé que esto cuesta digerirlo, y alguno está diciendo, oh, madre mía. Pero en el fondo, si reflexionáis, ya veréis cómo probablemente sea lo que tengamos que hacer. Desde Fundación 29, nosotros somos activistas del dato. Intentamos estimular a los ciudadanos para que sean conscientes de esta necesidad, de que pidan los datos y que sean los dueños soberanos de sus datos, para ayudarles a que tengan mejor control sobre su salud, y os ayuden a vosotros como profesionales médicos a que podáis tener la información necesaria para ayudarles a ellos también. Así que muchas gracias, perdón por la extensión. Y miraré si alguien me ha enviado el colesterol, ya os lo digo. Muchas gracias, Julián. Estamos todos de acuerdo en que necesitamos seguir trabajando en mejorar el acceso a los datos. Pues vamos a dar paso al último ponente, Ángel Hortal. Cuando quieras, Ángel. Gracias. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación y, bueno, gracias a los componentes de la mesa que siempre nos van haciendo que vayamos aprendiendo conforme avanza la sesión. Yo os quería enseñar, pues yo creo que 6 o 7 fotografías de qué está pasando bajo pues una jugarreta que me hizo José Antonio, que es venir a hablar de la visión realista de la implementación tecnológica en salud. Entonces yo creo que aquí el que se curró el título y puso lo de visión realista ya nos puso un reto importante a todos los que estamos aquí. Intentaré ser breve porque tampoco quiero perderme la discusión entre Facebook y Microsoft que se puede generar en esta mesa y siempre como observador externo puede ser simpática. A ver, primera foto. Digitalización. Llevamos mucho tiempo hablando de ella y lo primero que hay que decir es que claramente esto no es una novedad. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuve con el equipo cuando entré en Indra y fue preguntarle, no fui muy elegante, miré quién era la persona más mayor que había en el grupo y dije, oye, ¿cuándo pusiste en marcha el primer sistema de información en salud? Y me dijo, wow, en el 89. Dije, joder, estaba yo todavía en bachillerato. Y ya entonces teníamos datos, por lo tanto, el primer elemento que nos decía Julián, ¿no hay datos? No, perdón. Datos hay para aburrir. En los años 80 nos pusimos a trabajar sobre todo en generar datos desde lo que eran aplicaciones departamentales y en digitalizarlos. Empezamos a digitalizar los resultados de laboratorio, las placas en los PACS. En los 90 nos pusimos como locos a intentar digitalizar todo lo que era la información financiera de todos nuestros hospitales y surgieron pues todo lo que son los ERPs y los sistemas de gestión empresarial, donde metimos todos los datos económicos que había en los hospitales. Entre los 90 y el 2000 pusimos en marcha todos los sistemas de información hospitalaria o los sistemas de atención primaria. Pues aquí tengo algún amigo que participaba en el plan de renovación tecnológica del InSalud cuando todavía había InSalud. Y ahí también hemos ido metiendo datos y más datos. Como nos parece que esos datos no generan suficiente
inteligencia no nos servía mucho para los clínicos, porque al final lo que estábamos era contando pacientes en las áreas de admisión, pues entre el 2000 y el 2010 nos ponemos a intentar que las aplicaciones informáticas que teníamos en los hospitales, que poco más eran tradicionalmente que una careta bonita y debajo una especie de Excel donde contabilizábamos cosas, pues que también tuvieran mucha capacidad de incorporar información clínica, y entonces debajo de esa careta pues tenemos una especie de Word donde podemos escribir y meter cosas. Y ahora iniciábamos, antes de que llegara el COVID, la época de los años 20, intentando que todos esos datos que habíamos ido metiendo en los últimos años, porque datos hay, como digo, para aburrir, y además es que están todos, porque no se mueren, esto ha ido siendo incremental, cada vez hay más datos. Nadie tira a la basura los discos de 3,5. Buscaremos algún almacén en el hospital y seguiremos encontrando discos de 5,25, de 3,5, un montón de discos duros y luego un montón de pendrive. ¿Os acordáis cuando usábamos los pendrive? Que ahora ya tampoco, porque los tenemos en la nube. Bueno, pues con todo eso teníamos el reto de generar inteligencia que en el fondo es devolveros a los profesionales que estáis aquí, pues algo que os permita entender por qué lleváis 30 años metiendo datos en un ordenador para luego al final tener que mirarlos y sed vosotros los que interpretéis esos datos y decidid qué es lo que se hace, ¿no? Bueno, pues de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, de poder avanzar en que todos esos datos que habéis metido durante 30 años y los que vais a seguir metiendo, pues os devuelvan un poquito de información que os ayude en vuestro día a día y os aligeren esa parte de compromiso. Sí que es verdad que los proyectos de información o de sistemas de información en salud son largos, son costosos, agotan, y el propio despliegue que os he enseñado, que se ha hecho de forma casi temática y casi por épocas, lo que obliga es a que genere un sistema que me exige mucho tiempo y mucho esfuerzo, que haya una adherencia de los profesionales al mismo, y a partir de ese momento ese sistema queda en lo que llamamos en el entorno informático en mantenimiento. Y luego metemos la inversión a generar otro sistema que luego lo pasamos otra vez a épocas de mantenimiento. ¿Qué es lo que se va provocando con eso? Bueno, pues que vivimos casi en valles constantes que desde el punto de vista presupuestario, y esto muchas veces pues no se cuenta, no son de altísimo consumo de recursos dentro del sistema de salud. Para que os hagáis una idea, dentro de casi cualquier sector productivo, hoy en día estamos hablando de que la inversión que se hace en los entornos de digitalización o en los entornos de sistemas de información, si hablamos de forma más genérica, puede oscilar, sobre todo en entornos productivos modernos, y las señales de un entorno productivo moderno, pues entre el 3, el 5%, en algunos se han ido ya hasta el 15% cuando el negocio tiene mucha carga en lo digital, pero el gasto en TIC, en el Sistema Nacional de Salud, lo tenemos estabilizado en torno al 1,25% del presupuesto de salud desde hace muchos años. Y ha subido, como podéis ver, muy poco. Todos me diréis, pues como casi todo el presupuesto de salud, que efectivamente lleva estancado muchos años y así nos vemos. Bueno, pues efectivamente eso también afecta al gasto TIC, pero con un componente adicional, que es que ir manteniendo todos aquellos sistemas antiguos que tenemos cada vez es más costoso. Es más costoso porque la gente que hizo un programa informático que estamos usando y la hizo en la época del Buscaminas, pues tiene más años, tiene más trienios, cuesta más dinero mantenerla en la empresa, y además la gente nueva ya no sabe usar la tecnología con la que se construyó aquel Buscaminas. Entonces, los costes son incrementales, pero el presupuesto se mantiene estable, y esto dificulta muchísimo los ecosistemas de innovación que se pueden producir. En un entorno en el que desde el punto de vista interno tenemos esas dificultades, hay que apoyarse en estímulos externos. Y la verdad es que lo peor que le ha pasado a la sociedad en los últimos años, que ha sido esta pandemia maldita, sí que ha supuesto un estímulo externo importante en el ámbito de los sistemas de información. Hemos cambiado todo lo que es nuestra forma de vivir, también hemos cambiado nuestra forma de trabajar y han cambiado los sistemas de información. Y tecnologías de las que llevábamos mucho tiempo hablando, de repente las hemos empezado a usar, todas de golpe y muchas veces
como casi todo lo que ha pasado en el último año y medio, con mucho ensayo-error, viendo un poco qué funcionaba, qué no funcionaba. Pero sí es verdad que hoy tenemos mucha más capacidad que hace 5 años de entender qué tecnología tenemos disponible, entender para qué sirve y empezar a esbozar qué tendríamos que hacer en una época post-COVID con todo lo que tenemos. Tenemos muchas herramientas que hemos tenido que adaptar para poder hacer analítica de negocio, entender indicadores, entender, pues al principio de la reunión se decía, entender qué nos estaba pasando en marzo de 2020 porque no teníamos en aquel momento sitios donde estuviéramos consolidando esos datos. Hemos puesto mini aplicaciones un poquito basadas en inteligencia artificial, aunque trabajáramos con pocos datos, para hacer rastreo, para hacer cosas tan simples como avanzar si una persona desde la aplicación nos dice que tiene un problema respiratorio para que vaya a una urgencia sucia o a una urgencia limpia. Hemos trabajado con elementos de Big Data y todo lo que queda, porque nos queda mucho por rascar en toda esta enfermedad. Y, en definitiva, vemos que hemos conseguido visibilizar toda esta tecnología que estaba muy parada en pilotos o en ámbitos de investigación. Por tanto, tenemos ya una oportunidad que se soporta en ese conocimiento mayor que tenemos de las tecnologías y que parece que se soporta en focos también dentro de lo que serían nuestros decisores públicos para poder ubicar esa tecnología con cierto soporte financiero. Acaba de publicarse lo que llamamos un PERTE de salud de vanguardia, a través del cual se van a articular los fondos de innovación o los fondos de reconstrucción y resiliencia que vienen de la Unión Europea hacia el entorno español, y ahí hay mucho foco en la parte digital, por lo tanto va a haber más capacidad para lanzar proyectos digitales y mucho foco también en la parte de transformación digital de los profesionales, porque si no terminamos de entender la tecnología o no nos forman desde el principio en esa tecnología, será difícil poder utilizarla. Invertir en tecnología es fácil y ahí vamos a tener un menú con el que trabajar en los próximos años, pero lo importante es no fallar cuando estamos trabajando con ella. Y este nuevo escenario inversor va a haber que aprovecharlo de forma clara, focalizándonos en 5 cosas. Una, gestión de expectativas. Yo creo que cuando lancemos un proyecto tecnológico, la visión realista es que para que no falle tenemos que tener claro para qué sirve y tenemos que tener claro que ese proyecto tiene un alcance determinado. Y normalmente intentamos que todos nuestros proyectos tecnológicos lleguen a resolver el 100% de nuestros problemas. No, pues el consejo es, de cada problema que vayáis a resolver tecnología, pensad que la tecnología solo va a resolver el 75% del problema y además vais a tardar un año más de lo que pensabais que necesitabais para hacerlo. Segundo, focalizarnos en procesos que sí que sean core, pero que estén muy cercanos a nuestra necesidad real. Clave, la usabilidad, que los datos que estéis metiendo tengamos posibilidad de sacarlos y que sea fácil de meterlos. Y fundamental, y está Elena en la reunión, la formación. O sea, yo creo que esto no va a funcionar si seguimos sacando generaciones de estudiantes que siguen formándose con sistemas antiguos sin estar muy familiarizados con las nuevas herramientas tecnológicas, con lo que van a hacer. Y por último, yo creo que hoy en día, para todo lo que hagamos, sostenibilidad. No gastemos todo el proyecto en la fase de inversión, en la fase de innovación, sino que pensemos que si de verdad sirve va a tener que mantenerse en el tiempo y, por tanto, tendremos que programar nuestros presupuestos en esa línea. Hasta aquí. Y lo demás lo dejo para la mesa. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues parecía que nos habíamos comido todo el tiempo, pero también hemos empezado un poquito más tarde, con lo cual tenemos, yo creo, algún tiempecillo para hacer alguna pregunta. Podemos hacer preguntas desde la sala o desde fuera, la gente que se esté conectando online. Y si no hay preguntas, pues las hago yo. No hay ningún problema. Sí. Ah, pues por aquí tenemos a don Ángel. Que queda el micrófono, es estupendo, ya no hay quien me lo resuelve. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Una pregunta, Elena.
además de todos los que has contado, ¿hay algún proyecto más en el que estéis colaborando, tipo el Better at Home o tipo el IADT Cáncer, en el que estamos participando? Digo, porque algún hilo por ahí me queda suelto. Gracias, José Antonio, muchísimo lo que estáis haciendo en el hospital. Enhorabuena. Yo he contado los que estamos haciendo desde mi grupo de investigación, pero hay otros de la Politécnica que están activos. Sí, sí. Hay un par más por ahí que... Sí. O sea, que tenemos una colección. Gracias. Sí, la verdad que hacemos bastantes proyectos. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra participación y por las excelentes ponencias. Habláis de la importancia de los datos, pero ¿cuál es uno de los principales problemas que hay? Es la ley de protección de datos. ¿Cómo compaginar datos y ley de protección de datos? ¿Estén donde estén, centralizados o descentralizados? Y si creéis que esto es una limitación en el momento actual. No es un problema, ¿eh? No es un problema. La Ley de Protección de Datos, en el capítulo, no sé si 17 o 18, otorga la posibilidad de utilizar datos para usar los datos para investigación con unas cláusulas y unos determinantes que son fácilmente saltables. El problema lo tenéis dentro, ¿eh? Yo que trabajo mucho con hospitales y hago ejercicio de liberar datasets, el problema está con los abogados del hospital, el DPO del hospital y todos los problemas internos que hay. Porque a nivel regulatorio y normativo, la Ley de Protección de Datos lo permite. Veréis, la anécdota que decía antes de COVID-19. Me llamó el doctor Ríos, Juan José Ríos, el director médico de La Paz, abril del 2020, del año pasado. Abril del 2020. Se le morían los pacientes por los pasillos, igual que a vosotros. Y me llamó diciendo, oye, ¿no tenéis en Microsoft alguien que nos pueda ayudar a coger el dataset de pacientes con COVID-19 que tenemos en la unidad de cuidados intensivos y buscar algún biomarcador que pueda predecir la gravedad del paciente? Porque ya sospechaban de las interleuquinas y la cascada inflamatoria. Lo intentamos y no lo conseguimos. Fue imposible. Y teníamos a favor al consejero de Sanidad, que es amigo mío, al gerente. Fue imposible. A día de hoy, año y medio después, no lo hemos conseguido. ¿Lo permite la Ley de Protección de Datos? Por supuesto. Son datos anónimos, anonimizados y que el uso secundario de los datos lo ampara. Pero dentro tenéis muchas tensiones y muchos intereses y muchos roles, perdonad que os hable con esta crudeza, que lo impide. ¿Vale? Tuvimos grupos de investigación que no querían liberarlos, porque querían publicar. Teníamos abogados del propio hospital que tenían miedo. No es la ley, somos las personas. Pero Julián, ahí, vamos, no sé, yo lo veo, si tienes el dato y lo tienes anonimizado, ¿qué problema tienes? Además, la propiedad del dato no es de nadie, es del paciente. Pues te invito a intentarlo con este hospital, a ver si lo conseguimos. Yo creo que el problema es definir también qué es un dato anonimizado. Si en un dato de ingreso en UCI tienes la fecha de ingreso, la fecha de fallecimiento, aunque no tengas el nombre, el número de historia, pues hasta qué punto puedes rastrear quién es el paciente. Entonces, yo creo que la ley lo dice, pero la interpretación, cuando luego intentas ejecutarla, te encuentras con el que dice, pero ¿y cómo me garantizas que es anónimo? La ley, ante casos de gravedad, y lo sabéis perfectamente los de urgencias, te permite incluso saltarte esa protección y acceder por el bien del paciente. Y sucede. Y era una situación crítica en que la gente se moría. Yo he estado trabajando con los datos de UCI de La Paz. Pues enhorabuena. Sí, pero son públicos. Pero ¿Hay algún dataset español de datos COVID-19 públicos? Ninguno. Los datos de HM Hospitales, que son privados, y los de Sanitas. Esos son, efectivamente. Pero Públicos no hay ninguno. Y es un drama como ciudadanos, ¿eh? La información, Julián, yo creo que se puede siempre disociar. O sea, la información tú la puedes disociar. Como decía Elena, no puedes acceder al dato del paciente si es necesario en un momento dado, y si disocias los datos, quien tiene que acceder puede acceder. Quizá el problema está en que si anonimizas los datos y no tienes los suficientes datos en el estudio para llegar a una conclusión en el sentido que tú no necesitas en la investigación, a lo mejor ahí es donde está el quid de la cuestión. Pero la anonimización de datos se puede hacer, lleva su trabajo, su proceso.
No lo conseguimos. Bueno, pues no sé. No sé. Sí. Quería preguntar, todo esto de... Soy algo de dirección y dirección y estoy también en el comité de innovación. Quería preguntar un poco, todo eso de los datos no sería, porque Julián ha puesto mucho el foco en descentralizar los datos para que pertenezcan al paciente o el paciente esté un poco como el centro. Eso no haría que se perdieran los datos, porque cuando hablabas de Internet, todo está descentralizado, pero realmente está todo conectado con la expresión de datos. Si el paciente tiene los datos y lo conecta cuando quiere, lo desconecta cuando quiere, no haría que se perdieran muchos datos, o que si fuera todavía más difícil acceder a ellos, porque ahora mismo realmente están todos, que hay burocracia, que hay tal, que a lo mejor es lo que habría que resolver, pero están todos localizados. El problema luego que ya no sé si sería peor o no, o yo lo he entendido mal. Puede que sea un riesgo. Yo no digo que ese planteamiento no tenga riesgos y tenga complicaciones, que probablemente lo tiene. Pero como paciente, yo los asumiría, sin duda. O sea, si vosotros ahora me decís, ¿dónde está la información de mi hijo? Pues parte está en el HCIS del Puerta de Hierro, parte lo tiene en un hospital privado, parte la tengo yo, el genoma no sé dónde meterlo, la dosis por kilo de los fármacos que toma lo he construido yo en Excel, el control de las crisis no tengo ninguna aplicación para hacerlo. Es un lío. A lo mejor los sistemas que tenemos para pacientes con patologías habituales o que tenemos experiencia nos vale, pero desde luego para el paciente complejo o los pacientes con alta complejidad no vale. Y si tú me preguntas si sería capaz de asumir el riesgo de perder, entre comillas, que habría que definir lo que es, esos datos, comparado con la situación actual en la que lo tengo todo disperso, yo lo asumo. Lo fundamental es preguntar al paciente. Cuando hablamos de poner al paciente en el centro, preguntarnos. Lo quiero asumir. Porque el drama que tenemos de gestión de los datos no os podéis imaginar. Y como podéis imaginar, yo estoy preparado. Y yo lo hago. Yo calculo la dosis de miligramos por kilo para mi hijo. Encantado. ¿Y los padres que no pueden? ¿Qué hacemos con ellos? Última pregunta, porque si no nos... Darles las gracias por la charla. Yo soy Marian, pertenezco a una unidad de soluciones innovadoras centrada en el paciente y que pretendemos mejorar los servicios asistenciales en el ente privado. Mi pregunta es que todos tenemos el mismo objetivo, al final mejorar el flujo del paciente, los datos del paciente, la satisfacción tanto del paciente como de los profesionales sanitarios. Estoy de acuerdo en la descentralización, pero mi pregunta es como matadora. ¿Qué capacidad tenemos los hospitales o en el marco público-privado de poder explorar las herramientas de las estaciones clínicas, Selene, HCIS, y adaptarlas realmente a codificarlas y a poder tomar datos agregados, no quiero datos personales, agregados que nos permitan tomar decisiones? Si no queréis responder ninguno... Bueno, ¿Sí? ¿Sí? No tenéis opción, estáis vendidos. O sea, es así de claro. No tenéis opción, estáis vendidos. Nadie tiene la valentía de gestión de hacer una modernización como la que tú decías. Porque lo que está pasando en sanidad es el mismo drama que veíamos. Llevo mucho tiempo trabajando en Microsoft, llevo casi 25 años. Y en Microsoft nos pasaba esto con los bancos. Los bancos a finales del 2000, ¿os acordáis del efecto 2000 famoso, que luego no fue nada? Pues tuvimos muchos proyectos para modernizar el software de los bancos, que era software muy antiguo, muy costoso, muy pesado, y que daba un miedo tremendo a los gestores, porque decía, uy, no lo voy a tocar, no sea que se rompa. Y eso es fundamentalmente lo que pasa en sanidad. ¿Quién va a tener el arrojo político de modernizar el HCIS y el Selene? Y combinarlo, porque daos cuenta no podéis ni combinarlo. El que lo haga es un proyecto a tan largo plazo que se le escapa de su legislatura política. Y hay que tener mucho arrojo a nivel político y de gestor para trabajar en el futuro. Mucho arrojo. Y desafortunadamente de eso tenemos carencia. Es mi opinión, yo os digo que es totalmente personal. Quería opinar sobre lo que estás diciendo. A ver, realmente existe ese proyecto se llama Génesis, se inició en mi legislatura
y se sigue continuando, se sigue trabajando en ese proyecto. Y ese proyecto a lo que va es a unificar toda la información de todo el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, para tener un gran data lake, un gran repositorio de datos. Esos datos estarán anonimizados para hacer investigación y para consultarlos, y tendrás información de tu hospital y del resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que es un proyecto que no es sencillo, es un proyecto que requiere una inversión tremenda, que requiere años de trabajo, y me consta que se sigue trabajando en él. O sea que yo creo que en el futuro lo tendremos. Yo, ya por alusiones casi, te agradezco realmente el esfuerzo que hicisteis con Génesis, porque lo conozco de cuando arrancó, con diversas interlocuciones, pero no es tan complicado en el fondo. A ver, nosotros desde la industria hacemos proyectos, y como lo que ha comentado Alberto, el radiotelescopio ese que ha enseñado es una maravilla. La integración de datos, y no la tecnología existe. Lo que pasa que muchas veces, ¿cuánto es la inversión de Génesis de este año que se ha hecho para...? Bajísima. Entonces, no sé. Claro, damos pasos tan pequeñitos y reconozco que fue una gran intención, ¿eh? Y los planes están ahí, pero en los planes no llegan. O sea, no sé, no podemos tener planes de salud en los que se hagan a 10 años vista. O sea, intervenciones de 10 años vista. Yo creo que llegará. Yo soy optimista y creo que llegará. No vamos a seguir con la mesa porque nos hemos pasado ya del tiempo. Muchas gracias a los ponentes, muy interesantes vuestras ponencias. Muchas gracias a los asistentes, y vamos a agradecer a los ponentes sus charlas y sus respuestas. Muchas gracias. Y damos paso a la mesa número 3, la innovación en salud vista en perspectiva. Por favor, los ponentes y el moderador. Gracias.